Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Ya estamos con El Mostrador en la Clave. Con nosotros Santiago Escobar. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, buenos días, Fernando. Y también está con nosotros Federico Joanón. ¿Cómo estás, Federico? Hola, muy buenos días, Fernando. Oye, hoy nos vamos a tener un test, como le llaman, es un test ácido, bien interesante porque entran en lo que se denomina la fase de transición, dos comunas muy grandes y muy emblemáticas dentro de la capital, que son la comuna de Santiago y la comuna de Estación Central. Esos van a ser probablemente buenas testeos para ver la eficacia de este plan paso a paso, ahora sí en comunas que, tienen gente fluyendo, entrando, saliendo y que en un porcentaje muy alto muchas de esas personas no viven en la comuna, pero trabajan o pasan por ahí. Chavo, tú siempre has hablado de este fenómeno. Bueno, mira, yo creo que estamos en la hora de la verdad, ¿no? Sobre las medidas que se han tomado en materia de pandemia sanitaria, porque sin el funcionamiento de la comuna de Santiago, el funcionamiento de la ciudad es muy anómalo, y luego se pliega Estación Central por tener ahí una concentración importante de terminales rodoviarias, y yo agregaría, pero eso está por verse, ¿no es cierto?, Recoleta e Independencia, porque el límite del río Mapocho en realidad no es nada en comparación a lo que es la transhumancia entre la gente que vive y que gira en torno a la estación Mapocho. Por lo tanto, yo creo que ahí se juega la verdad de toda esta cosa del paso a paso y de todas las medidas que se han tomado. Yo creo que inevitablemente va a haber un aumento de los contagios, pero espero que estos sean en márgenes controlados, porque tengo la impresión de que no hemos salido de la primera ola, por lo tanto empezar a hablar de rebrote o cosas por el estilo estaría de más. O sea, la primera ola no ha terminado porque no han terminado las medidas que se han adoptado en esta materia para enfrentar el coronavirus. Y eso en materia sanitaria, porque de verdad creo que desde el punto de vista económico, yo creo que lo que está mandando es la economía y no los sanitarios. Federico, ¿tú qué piensas? Mira, poco que agregar, es que puro ver nomás, pues a esta altura igual tenemos una de las cuarentenas más largas del mundo, aparentemente en la zona centro del país, por lo que uno lee, está más controlado el virus, hay menos contagios, la curva ha descendido. Hay que empezar a hacer lo que hay que hacer. Si después, mientras no haya vacuna o un remedio efectivo o vacuna efectiva, van a haber segundas olas y terceras olas, como ha ocurrido en otros lados del mundo, que van más adelantados que nosotros porque les llegó el coronavirus antes. Y así es nomás, pues. Es cierto, nos va a acompañar por mucho tiempo. Esto indica que hasta que no haya, como te digo, una vacuna o un remedio efectivo, van a venir otras olas. Pero esta ola, por lo menos en la región metropolitana, y ya va en baja. Y hay que desconfinar, por supuesto, porque si no vamos a dejar a toda la sociedad confinada per secula per seculorum. Y después irá a venir otra ola y ya tendremos que confinarnos de nuevo, quizás, pues anda a saber tú. Noticia en desarrollo. Sí, oye, vamos a otro tema que eventualmente puede transformarse en algo, no se sabe todavía, puede no pasar nada, puede terminar en nada o puede eventualmente transformarse en un fenómeno similar al de el 10% de las AFP, que recordaremos
hace, qué sé yo, 4 meses atrás, cuando se planteaba esta discusión, nadie le daba viabilidad y de pronto agarra un flujo de masividad y de interés ciudadano y después lleva a que buena parte de parlamentarios de la coalición de gobierno termine votando a favor de retirar el 10% de la AFP. La alternativa a la que me estoy refiriendo es este denominado impuesto a los superricos, que es un impuesto único por una vez a patrimonios sobre 22 millones de dólares y que también siempre se ha planteado que esto es una cosa que básicamente quería la izquierda y particularmente el Partido Comunista, por lo tanto no iba a pasar de ninguna instancia y sin embargo vemos que sigue avanzando. ¿Tiene viso a juicio de ustedes de poder transformarse en una especie como de equivalente en el ámbito tributario de lo que fue el 10% de las AFP? Me refiero a algo que se creía que no tenía ni una forma de pasar, pero que pasó. Mira, yo no tengo una bola de cristal ni ninguno de los que estamos conversando, pero es probable, es probable, sobre todo si está planteado como una sola vez, porque estamos en una situación excepcionalísima. Estamos entrando en una crisis económica como quizás en todo el siglo XX no hubo una, y quizás más grande, pues, ¿por qué lo digo? Porque quizás más grande que la de los años 30. Los economistas en esto y los analistas todavía no saben a qué atenerse en cuanto a la profundidad, en cuanto a la gravedad de la crisis económica que estamos entrando. Entonces, frente a una situación excepcionalísima, las respuestas pueden ser excepcionalísimas y eficaces. Un impuesto al patrimonio, a la riqueza, y una cosa que se ha debatido mucho en el mundo, como sabemos, y no ha tenido buen resultado en algunos países donde se ha aplicado. En Francia, por ejemplo, provocó la fuga de capitales de los superricos. Pero era un impuesto permanente. Ahora, en otros casos, en otros países no fue tan desastrosa la experiencia. Entonces hay de todo. El punto es que si se aplica, tiene que ser aplicado quirúrgicamente. Y el elemento temporal es parte de lo quirúrgico para que sea eficaz. Si tú fijas un impuesto al patrimonio o a la riqueza permanente, hay incentivos para que los súper ricos se lleven la plata afuera, a países donde no hay impuesto a la riqueza o al patrimonio. En cambio, si es una vez, ahora, ya, y después ya no, entre que no hay incentivo a llevarse el dinero y entre que no hay tiempo para llevarse el dinero, puede ser un impuesto quirúrgicamente más eficaz desde el punto de vista como una política pública eficaz, que recaude, que no sea solo por un tema panfletario, ¿no? Sino que recaude dinero, ¿no? y puede ser eficaz. En eso los legisladores van a tener mucho que decir para confeccionar para mejorar el proyecto y confeccionar un proyecto que sea de verdad eficaz. Por otro lado, esa es la visión del proyecto de ley y la política pública que se quiere, que es una mayor recaudación a través de un impuesto al patrimonio, a la riqueza, y no a las ganancias, y no a las ventas, en fin, solo a la envergadura de la riqueza de cada persona. Pero está la otra perspectiva, que a mí me gusta mencionarla cuando se habla de esto, que es la perspectiva de responsabilidad cívica de los superricos. Es decir, en otros lados del mundo, acordémonos en Estados Unidos con esta crisis, se juntaron 80 y tantos súper ricos y le piden al Estado de Estados Unidos que les cobre más impuestos. Sostienen que están pagando poco para la crisis que hoy día estamos y que les cobren más. Eso yo no lo he visto en Chile. Ya es imposible que ocurra en Chile por las características de los súper ricos chilenos, pero a lo menos que no le pongan la prueba al proyecto, pues a lo menos que esperen y a lo menos que no se lleven la riqueza. Entonces, si esa prueba, que paguen, y total va a ser un impuesto excepcional y va a ser un esfuerzo excepcional adicional a que el país pueda salir adelante de esta supercrisis. Así lo veo yo. No tengo la bolita de cristal, pero pienso que puede ocurrir, puede ser.
yo quiero referirme a una componente de todo lo que tiene que ver con la tramitación de este tipo de proyectos que, para seguir con la analogía con el 10% de las AFP, que me imagino tiene que ser una lección aprendida. Hay que recordar que, y lo conversamos nosotros aquí mucho, tanto con Federico como con Chago, se llega al 10% de las AFP después de que fracasan o se limitan o se infantilizan incluso una serie de proyectos que podrían haber eventualmente evitado que se llegara al 10% de las AFP si es que se hubiese sido directamente más generoso con los recursos fiscales cuando había posibilidad de generar planes efectivos y masivos para atacar los problemas derivados de la pandemia. Pero hoy día lo reconoce todo el mundo, tanto en el gobierno como en la oposición, que en gran medida escaló la posibilidad y la viabilidad del 10% en función de los proyectos alternativos que no estaban para nada a la altura de esta dimensión tremenda que ponía el coronavirus. A eso me quería referir también. Aquí, si es que se ha aprendido alguna lección, debe ser el que, por muy estrafalario que parezca a un sector de la población que se presente un impuesto de este tipo para tratar de ayudar, eventualmente puede escalar posiciones si es que no se ve que haya que no haya una necesidad de hacerlo porque están todas las condiciones para paliar y apoyar a la población en términos serios. Chago. Yo de verdad creo que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Federico en el sentido de que hay en el capitalismo racional debiera haber una posición muy parecida a la de Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos un grado de concentración de la economía en Chile que hace que los súper ricos puedan con una disposición muy pequeña a solucionar problemas importantes de caja fiscal y de reactivación económica, etcétera. Creo que de alguna manera es muy corto el tiempo para pensar que la lección es aprendida, como tú dices, Fernando, sobre el 10%. Si uno se da cuenta lo dramática que fue la discusión sobre el 10%, y lo poco dramático que está haciendo cómo la gente está usando la libertad y ese 10%, y cómo lo usa y para qué lo usa, etcétera, y la vuelta que da el capital, o sea, la rapidez con que vuelve convertido en IVA, convertido en recopilación, recaudación de dinero por parte del retail, etcétera, y es bastante veloz, es bastante rápida. Entonces uno pensaría también que un impuesto a los súper ricos, si estos lo aceptaran, porque ahí yo creo que es donde va a estar el problema, es decir, van a pensar primero que lo más probable es que es mejor que se endeude el Estado, que tiene un margen grande para endeudarse, van a tener que meterse la mano al bolsillo y pagar en algo el costo de esta gran crisis y de tener una actitud solidaria o benefactora dentro del régimen, dentro del modelo. No los veo con esa disposición. O sea, todos los días te llegan cuentas, todos los días te llegan llamados telefónicos y debes algunos 2.000 pesos, 3.000 pesos del encaje de las cuentas de los últimos días que han sido muy malos. O sea, ¿cómo salen a recoger el dinero? Es una muestra de que realmente los súper ricos en este país no van a tener la generosidad de los 80 o más empresarios norteamericanos que se juntaron y dijeron, mire, cóbrenos más impuestos. Yo de verdad creo que esto va a ser una pelea y me temo que
donde está el error, porque si esto no fuera una pelea, fuera una aceptación, fuera un acto, digamos, de solidaridad con su propio sistema de recaudación y de concertación económica, no sería hasta bien visto, reforzaría incluso la idea de la gente de que el modelo funciona, como ha ocurrido con el 10%, que ha sido muy poco, que fue muy poco, que sin embargo se habló de muchas cosas que se podían hacer para impedirlo y al final resultó que es una medida que tiende, que alivia psicológica y financieramente a un sector importante de la población y que no soluciona los problemas de la pandemia, pero que ayudó a estabilizar en lo que está ocurriendo en términos del funcionamiento de la economía, y todavía tiene que tener impactos mayores. Entonces da risa un poco esto, pero es casi una humorada, ¿no es cierto? Pero se puede transformar en una gran batalla ideológica al interior del Congreso, donde siempre hay mucha gente dispuesta a dar grandes batallas, y entonces el impuesto a los superricos suena bien. Yo diría que es un tema importante de la política, pero para medir fundamentalmente lo que está pasando y si efectivamente, como tú dices, Fernando, la lección está aprendida. Yo no creo que esté aprendida tal como sigue funcionando la economía, con la satrapía con que siguen cobrando y apretando, no creo, y creo que se va a transformar en un problema político justo en medio de el curso institucional y el plebiscito que se nos viene. Estamos a 8 semanas de plebiscito. Sí, y va a partir además un elemento que gatilla todo tipo de emociones, que es la propaganda del plebiscito. Desde todas las propagandas y las franjas que se dan en torno a plebiscitos que se consideran muy importantes. Me acuerdo no solamente el del 88, pero algunos otros, o la oportunidad en que se puede iniciar una campaña política a través de los medios de comunicación. Eso, de alguna manera, como hay que tomar posición en justamente esos momentos publicitarios, las cosas tienden a ser mucho más blanco y negro, digamos, y mucho quizás menos de encuentro o de diálogo o de convenio o acuerdos, digamos. Estamos no solamente cerca del plebiscito, sino que estamos mucho más cerca, aparte ahora, de la campaña sobre el apruebo y el rechazo. Y eso eventualmente no sabemos cómo va a ser todavía, pero generalmente son incentivos muy fuertes de lado y lado hacia las emociones, y las emociones en general en estos contextos en el caso nuestro de pandemia y de situación álgida de la población, tiende a generar extremos. Puede ser, pues, Fernando, puede ser que eso influya incluso en ese proyecto de ley que tú mencionas sobre los impuestos a los súper ricos. El factor emocional está presente en distintos fenómenos, y en este seguramente va a estar presente. Va a depender mucho de la actitud de la derecha económica y de sus representantes en el Congreso, porque no nos olvidemos, los súper ricos y la derecha económica propiamente tal, así de corbata, por decirlo de una forma, tiene representantes en el Congreso, gente a las cuales directo o indirectamente les ha pagado las campañas, o ha contribuido lo que significa que tiene apoyo en el Congreso. Va a depender mucho de la actitud de esa gente, porque si tiene una actitud colaborativa, comprensiva con la excepcionalidad de la crisis que vive Chile hoy día, y una actitud cívica colaborativa, como decir, es probable que el proyecto de ley no tenga mayor trauma.
y incluso se apruebe sin mayor trauma. Pero si es la actitud contraria de ponerle la prueba y de vociferar de que esto un infantilismo y todas esas cosas que a veces salen a la palestra, se van a encarajinar, obviamente, y en periodo electoral o casi electoral, por supuesto que se pone más caliente la cosa. Sí. Puede transformarse los ricos contra los pobres. O sea, yo de verdad creo que en el plano de las emociones solas, ¿no? La mirada de que el apruebo o rechazo puede significar la apertura de la puerta para que entre todo tipo, digamos, de demanda y todo tipo de es decir, la postura cerrada que tiene el rechazo, que es un rechazo a rajatabla, estamos bien, etcétera, etcétera, tiene en este proyecto de ley tiene un pequeño test, ¿ya? Yo de verdad creo que puede contaminar un poquito y puede subir el tono de una manera simple, como suben las cosas cuando son puramente emotivas, o sea, cuando son desde el estómago, y dicen, mira, los ricos contra los pobres. Va. Y entonces, algo que no hemos tomado conciencia o que está un poquito olvidado, que es el grado de concentración que tiene la economía chilena y que va a ser un problema para lograr salir un poco del marasmo en que estamos, porque el grado de concentración es muy grande y entonces incluso en los malls, ¿no es cierto?, los chicos versus los grandes no pueden funcionar, ¿no es cierto? Si tú quieres abrir, esa es una medida administrativa, pero si quieres hacer funcionar, es una medida que ya no es administrativa, que tiene que ver fundamentalmente con el tamaño de las tiendas, con las capacidades económicas, con la actitud de los bancos, si están, si no están, si deben, si no deben. Es decir, hay una cosa compleja desde el punto de vista de la dimensión y de la simetría o asimetría, en este caso, de los actores económicos. Entonces, yo de verdad creo que este impuestito, esta cosa, va a ser un test importante, y es un test importante de madurez cívica de la derecha respecto de su propio modelo. Si son capaces realmente de entenderlo, cómo funciona, y de confiar en que los mecanismos que tienen para recuperar los dineros realmente todavía les funcionan. Porque les están funcionando con el 10%, y no veo por qué no les podría funcionar ahora. Sí, es interesante. Ayer salió en Twitter profusamente ese contraste del ministro de Economía, Lucas Palacio, cuando planteaba en medio de la discusión del 10% que nos íbamos a convertir en una república bananera. Y ayer hace esta exclamación de que con el 10% se inició ya la reactivación de la economía. Ese sí que es un cambio copernicano de una opinión a otra, ¿no? Y de la misma persona, además. Hagamos una pequeña pausa y seguimos conversando. En esta época más que nunca, lo más relevante es el cuidado de las personas. Un espacio de trabajo limpio es tu mejor aliado. Para el cuidado de tus clientes y colaboradores, contáctanos. Somos Saín, especialistas en limpieza y desinfección de oficinas y espacios comunes. Una oficina limpia es una oficina feliz. Encuéntranos en oficinafeliz.cl. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse Y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha.
Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Bueno, aparte de estas variantes que están en el Congreso, lo conversábamos recién con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, Chago y Federico. Bueno, se viene encima o en algún momento dado y se están preparando los procesos de reactivación económica a través de este recorrido paso a paso, que yo tengo la impresión que hay unas ganas locas de hacerlo porque se necesita, pero siempre está esta sombra de tener como antecedente las cosas que han pasado en otros países que han podido tener la posibilidad de haber hecho esto antes que nosotros. Incluso Nueva Zelanda, fíjate, Nueva Zelanda tuvo 4 contagios y confinaron prácticamente buena parte de la isla, digamos, porque hay conciencia de los rebrotes y se han dado en numerosos países alrededor del mundo después de que ya había mainado. En algunos casos se ven las curvas, estaba pero plana hacía bastante tiempo y de pronto se abre el país y termina con un golpetazo muy fuerte. Por lo tanto, me imagino que va a haber mucho más vigilancia si es que hemos aprendido la lección antes que nosotros. Federico. Sí, tal como conversábamos al inicio del programa, hay que hacerlo lo mejor posible, usar todos los instrumentos, seguimiento a los enfermos, etcétera, etcétera, pero mientras no aparezca una vacuna eficaz o un remedio eficaz, van a haber rebrotes, van a haber segundas o terceras olas o cuartas o lo que sea, porque así es la historia de este virus y lo vemos en los países a los cuales les llegó antes y se desconfinan y empiezan a hacer vida normal y cada tanto van confinando de nuevo áreas más o menos extensas porque aparecen rebrotes. Hay que acostumbrarse a eso, así va a ser. Y no hay que alarmarse tanto en ese sentido, hay que resignarse más bien. Así va a ser, hay que hacerlo lo mejor posible, controlar lo más que se pueda el virus, la propagación del virus, tratar médicamente lo mejor que se pueda a los que se contagien y evitar que los que se contagien sigan contagiando. Todo eso hay que hacerlo, pero hay que acostumbrarse, resignarse de que van a haber segundas olas, terceras olas, o brote o rebrote, como le quieran llamar. Va a ocurrir mientras no haya una vacuna eficaz, va a ocurrir. Yo así lo veo, Fernando, no le doy más relevancia. Oye, yo conversando con algunos amigos, digo, bueno, ¿y qué estás haciendo? Bueno, dice, mira, yo estoy arreglando mis papeles. Es decir, este sentido, digamos, de resignación de que habla Federico, a determinada edad se demuestra, decir, es poner tu asunto en orden porque en una de esas el rebrote te agarra de pasadita o no le llamamos rebrote, si yo digo esta primera ola que no ha terminado de pasar porque no hemos terminado nunca funcionando con la ciudad de una manera integral y ahora es el momento de eso. Yo de verdad creo que eso. Pero hablando de la reactivación económica y de la posibilidad de tener actividades que son intensivas en mano de obra, yo creo que las obras públicas sí lo son, pero nosotros tenemos 2 problemas ahí, y los problemas son que en el plano de la construcción, las obras en general, no me sé explicar bien el motivo, pero han mostrado un grado bastante alto de contaminación. El mundo de la obra constructiva, los obreros de la construcción, etcétera, ha mostrado niveles importantes. No así en los niveles camineros, pero la verdad es que la generación de campamento caminero y la obra pública vial
o la obra pública de la más tradicional, digamos, del ámbito del Ministerio de Obras Públicas, bueno, presenta más o menos los mismos problemas. Y si uno mira la minería, también en la minería, por diversos motivos, no sabemos exactamente bien. Yo creo que los equipos epidemiológicos debían estar trabajando un poco en eso, porque de alguna manera, como dice Federico, nos vamos a tener que acostumbrar con algún grado con algún grado de certidumbre de manejo en los brotes o los rebrotes, los aislamientos rápidos, etcétera, la velocidad con la cual reaccionamos frente a los aumentos de contagio. Y entonces sabemos más o menos lo que pasa con el contacto físico. Yo, de verdad, por ejemplo, respecto de el plebiscito, no tengo problema. Si la gente se puede subir al metro, el plebiscito es menos peligroso que subirse al metro, así que ahí no hay problema. Pero sí hay problema en actividades económicas. O sea, no sabemos exactamente las actividades económicas, cómo concentran y qué es lo que ocurre en esa actividad económica y qué medidas debiéramos tomar, cómo debiéramos concentrar ahí los exámenes, etcétera. Ahí tengo una cierta duda de si los equipos están preparados para hacer frente a eso, ya, porque sabemos que las fábricas sí, en fin, qué sé yo, y más o menos hay controles, pero en estos lugares han habido muchas contaminaciones y no hemos tenido una explicación cierta del manejo de crisis. Sí, bueno, efectivamente, y lo hemos conversado antes, hay un componente que a nadie le gusta decirlo, digamos, y particularmente a las autoridades no les gusta decirlo, pero hay un componente siempre en estas aperturas. Lo explicó extraordinariamente bien el encargado de salud del Servicio de Salud británico hace alrededor de 2 meses, cuando planteaba de que estas aperturas o estas reactivaciones tenían un componente de apuesta, tenían un componente que no era necesariamente hiperracional o científico, absolutamente medido y calculado hasta el último decimal, sino que tenía un componente también inevitablemente de ir testeando, viendo, haciendo ensayo y error, pero un componente de creer, que no es tener la certeza, de que había una posibilidad de que se hacía de tal y cual manera, el resultado finalmente iba a ser el resultado positivo que se quería tener. Por lo tanto, no hay que olvidarse de eso, de que hay un componente que no está contenido en las informaciones científicas que tenemos, porque si es que fuera así, bueno, no habría que hacer nada más que seguir mecánicamente ese procedimiento. Sin embargo, aquí si es que las cosas de alguna forma rebrotan o se golpean o aparecen casos, se va a tener que revolver a una situación restrictiva, porque, bueno, el componente de azar que tiene toda apertura en estos momentos falló. Bueno, pero dale tú, Chago, dale tú. No, mira, yo insisto solamente en algunas cosas. Por ejemplo, yo de verdad creo que la apertura de la construcción, o sea, el levantamiento, los permisos de construcción, etcétera, varias cosas de esas, la activación de la industria de la construcción, muy importante y siempre ha sido de un gran empuje en la creación de empleo, debiera tener debiera prever por lo menos, ¿no es cierto?, una cantidad grande de exámenes, de test, de trazabilidad, en fin. Habría que aplicar ahí algo especial, ir acompañado, porque mi punto es el siguiente, es decir,
comparto el criterio tuyo de que esto tiene mucho de azar y de ensayo y error, pero el ensayo y error es también un método, ¿no es cierto? Uno ensaya donde cree que puede y se equivocó aquí y cambia y varía, pero no aplica una regla pareja cuando tiene una avalancha de 2 o 3 puntos o 2 o 3 cosas que han sido complejas desde el punto de vista de las contaminaciones. Así ha ocurrido con la contaminación social. Hemos cerrado, hemos confinado aquellos lugares, ¿no es cierto?, que convocaban demasiada gente, etcétera, en la actividad cotidiana. Bueno, en este caso específico se trata sobre el trabajo, y vaya que es importante, ¿no es cierto?, porque hay un concepto sobre medicina del trabajo, y entonces ahora vamos a tener que introducirle el de manejo de pandemia en el orden laboral. Es decir, vamos a trabajar con la amenaza de una pandemia sanitaria, y de alguna manera entonces uno dice, bueno, algo habrán pisteado, irán a hacer algún tipo de cosa, irán a tomar alguna medida especial, en fin, qué sé yo, van a ventilar los lugares, no sé, exactamente no sé. De verdad estoy en el aire en esto y no he visto nada al respecto, solamente he visto los reclamos de la industria de poder avanzar en esto, de la Cámara Chilena de la Construcción. Ahora escuché las declaraciones del ministro de Obras Públicas, en fin, qué sé yo, y yo le encuentro razón, o sea, encuentro razón en que hay que tomando las palabras de Federico, hay que estar acostumbrarse un poco, porque no podemos estar confinados e inmovilizados durante mucho tiempo, y tenemos indicativos de que está un poquito mejor la cosa, pero preparémonos un poquito para el rebrote. O sea, los terminales de buses de la estación central van a ser, ya lo dije alguna vez respecto de los guetos estos verticales, son peores que el terminal rodoviario. O sea, vivir en un gueto vertical de eso es entrar en una juguera de contaminación. Entonces, algún rato van a tener que determinar, ¿no es cierto?, cuáles son la cantidad de ascensores que necesitan, y seguramente expropiar internamente cajas para poner más ascensores y darle habitabilidad y velocidad de habitabilidad a esos edificios. Es una cosa que la tiene que ir pensando Delgado o quien se haga cargo de la municipalidad en los próximos meses. Pero yo digo, hay cosas que tenemos que pensar desde el punto de vista de la epidemia. Y yo ahí veo floja el asunto, o sea, no me satisface mucho toda esta cosa, todo este show de la mañana, de que muy extraordinaria su respuesta, subsecretaria, muy extraordinaria, y se felicitan uno a otro, y les falta que se pongan estrellas nomás, y al final estamos manejándonos con los mismos datos de hace 5 meses. Ese es mi tema, y ese es mi tema respecto de la reactivación en actividades que han mostrado un alto contagio, y que no sé cómo vamos preparados para abrir esas actividades. Sí. No sé, Federico, si tú quieres hacer alguna... No tengo más que aportar sobre este tema, amigo mío. Ya. Oye, hay un par de temas que también me parece que son interesantes. Una, cómo ha avanzado toda esta situación en el sur en el ámbito del ultimátum camionero. Entiendo que hay un acuerdo, hay un proyecto que tiene este nombre y apellido, Juan Barrio, que está siendo patrocinado muy fuertemente por los camioneros. ¿Cómo se ha visto esa situación que es bien amenazante en el ámbito del conflicto en el sur? Mira, no he seguido el paso a paso, el día a día de ese conflicto, pero de que es un conflicto que hay que dedicarle tiempo, atención por la autoridad pública y por los gremios evidentes. Claro, no nos olvidemos que los camioneros mueven el país.
decir, cuando los camioneros estornudan, la economía se resfría. Entonces hay un tema importante. Ahora, el punto es que esto no es un problema solo gremial de los camioneros, es mucho más que eso. Tiene que ver con el problema en general, el conflicto en la Araucanía, tiene que ver con la falta de gobernabilidad a que ha llegado este gobierno en vastos sectores de las ciudades en Chile. Es un problema bien mayor, Fernando. Hay que ponerle mucha atención y hacerle seguimiento en lo macro, por supuesto, en el día a día de quién dijo qué, no es tan importante, pero sí como problema de la sociedad chilena, porque además es consecuencia de problemas aún mayores. Sí, mira, yo creo que el tema de los camioneros tiene una arista que es bien compleja, que es la siguiente, es decir, normalmente los camioneros son empresarios individuales o son dueños de uno o dos camiones, no hay flotas ahí. Ahí hay un tema que es bien importante porque cuando le queman un camión, no queman un camión de una flota. Es una flota en términos estadísticos, pero en realidad en términos empresariales muchas veces el dueño del camión y no lo tiene pagado entero, sino que lo debe, ¿no? O el dueño de dos camiones y entonces le afectan el 50% de su patrimonio empresarial, cosas por el estilo. Ahí hay un tema que es tremendamente importante porque de alguna manera un tema que si estuviéramos hablando de flotas de las empresas madereras, por ejemplo, estaríamos hablando de un problema de un activo que es parte de uno muy mayor, pero aquí no. Normalmente el tema de los camioneros en el sur y el tema de los camioneros en general en el país es un tema importante desde ese punto de vista, que se afecta a muchos pequeños empresarios y en fin, mucha gente endeudada, etcétera. El segundo problema es el que señala Federico, es decir, con problemas en las vías, con problemas en los camiones, ¿no es cierto? No son solamente sindicatos de conductores, sino de propietarios de camiones que son los que mueven sus fierros, los manejan, etcétera. La actividad se paraliza. Y luego y no cuesta mucho hacerlo. Y nosotros hemos visto cómo a través del tiempo el enfoque de esta naturaleza, el enfoque de problemas específicos no ha sido solucionado. O sea, no teníamos ahí en algunos kilómetros de la Araucanía, no funcionaban ni las máquinas ni las cámaras que habíamos comprado 5 años antes, que el país, había comprado 5 años antes, no funcionaban porque no las hacían funcionar los carabineros por algún motivo, etcétera. Pero ahí hay un tema que es bien complejo y entonces cuando entran los camioneros, cuando entra el factor camionero, la cosa tiende a encenderse de una manera mayor y tiene un grado de dificultad para solucionar porque instala en la vía, digamos, de desfogue que tiene, instala el conflicto. Es como levantar barreras cada kilómetro, ¿no es cierto?, y no hacer funcionar nada. Y yo creo que estábamos en eso un poco aliviados y ahora estamos de nuevo, tenemos puesto el espada de Damocles de un conflicto que se encienda mucho más por este aspecto específico que no tiene que ver con los mapuches, tiene mucho que ver con los mapuches, pero que no se entronca, o sea, no es un problema de tierra, es un problema básicamente de seguridad y de seguridad empresarial. Sí, yo me acuerdo que en dictadura, a poco andar, comenzó a de alguna manera debilitarse
los mecanismos de competencia del gremio de los camioneros a través del tren. Y eso se entendió en su momento como el pago de Chile o del gobierno de Chile, digamos, de esa época, a lo que había sido la petición que hacían los camioneros, muchos de ellos en sus gremios en su momento, sobre la situación del tren. Tenemos una estructura geográfica que es ideal para el tren. Pero en gran medida la carga en Chile se mueve, pero en prácticamente un porcentaje muy alto a través de los camiones. Tienes razón ahí tú, Chago. Y yo tengo la impresión de que independientemente de si es que tiene que ver con una competencia o no una competencia, pero nosotros debiéramos tener formas de alimentar el transporte de carga de todas las maneras racionalmente posibles y convenientes que tengamos, digamos. Creo que en el caso de los camiones y particularmente de quienes son propietarios de un camión o de 2 camiones, tiene que haber, por cierto, una protección para que puedan ejercer su labor sin duda. Pero también creo que aquí hay un déficit que no se ha hecho, no se ha cumplido con ese estándar de tratar de generar condiciones de transporte de carga con variables múltiples, no solamente con una dependencia tan brutal de una sola tecnología, digamos. Bueno, mira, yo no sé, yo estoy de acuerdo contigo, pero el problema fundamental es que las trayectorias de carga de 200, 300 kilómetros hacia abajo son básicamente de carga rodoviaria. No hay otra manera. O sea, Chile tuvo alguna vez, no sé, 300, 400 ramales pequeños que cubrían, ¿no es cierto?, las salidas de lugares de producción a puerto en tramos cortos. Eso hoy día no existe. No tenemos siquiera el tren completo longitudinal y no tenemos un volumen de carga que no sea a través de tren o a través de barco. Y luego los rodoviarios fundamental para las salidas de carga desde faenas de producción a puerto, a chipeo, etcétera, en tramos que son mucho más cortos de los 150, 200, 300 kilómetros. Y entonces uno de los problemas ha sido quién hace los caminos, por ejemplo, para eso, ¿no es cierto? Si uno ve la discusión sobre el camino entre Lebu y Arauco, por ejemplo, por la costa, es un camino que el 100% de uso de las forestales y 100% de costo del Estado de Chile. O sea, lo hemos pagado todo. Aquí hay muchos temas. Dentro de esos temas está además la flota, porque las empresas lo que han hecho ha sido derivar el problema de la flota, el problema de sacar su carga en empresarios privados que son subcontratados y les ponen normas bastante leoninas. Yo te digo, en una reunión, si hiciéramos una reunión de propietarios de camiones, y de alguna manera en el diario nosotros hemos tenido contactos con gente, con camioneros, con los de los frigoríficos, por ejemplo, en algunos casos, y nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, de que hay una asimetría también en el trato entre el manejo de la carga y el que encarga la carga, o sea, el propietario de la carga, y las condiciones que pone para tener a su disposición plataformas de carga. Entonces, yo te digo, no es un tema simple, porque implica propiedad, implica además infraestructura adecuada. Los tipos se comen prácticamente los fierros de los camiones, se los comen, por eso hay tanto accidente, tanta cosa. Pero en tercer lugar, hay condiciones de mercado en que el dueño de la carga muchas veces le pone condiciones onerosas. Y además tenemos un conflicto social, porque quemar un camión es relativamente fácil hoy día. Y entonces estamos con un problema. El problema de los camioneros, yo insisto, es un problema complejo,
mayor. No son gente simpática posiblemente, a nadie en la historia incluso del país gente simpática, pero mirándolo objetivamente uno debería tener una cierta sensibilidad para entender que es parte de un negocio, una articulación de un negocio y que no está bien diseñado, lamentablemente por la forma que tiene el país. Estoy de acuerdo. El país es muy largo. Estoy de acuerdo contigo, Chago. Yo creo que aquí hay un problema doble de, por cierto, de seguridad sin duda. Y eso es un resorte del Estado y un déficit del Estado, sin duda. Y también hay un problema de diseño fuerte, que a mi modo de ver lleva muchos años de descuido, y no sé si es que el descuido es intencional, pero de un descuido de no generar condiciones para poder complementar el transporte de carga con otro tipo de métodos y no solamente descansar exclusivamente en el mundo del camión. Sí, yo en eso rescato lo que ustedes están diciendo, Fernando y Chago, en cuanto a la complejidad del problema, en cuanto a que si bien es cierto, hoy día hay un tema de orden público, incapacidad del Estado de hacer velar el Estado de Derecho en algunas partes del país, fundamentalmente en la Araucanía hoy día, pero es más que eso incluso. Pero también hay un modelo de negocio subsidiado que nos sale muy caro a todos los chilenos. No olvidemos que hay un impuesto rebajado al diésel, hay todo tipo de franquicias que le ha dado el Estado de Chile a los camioneros cada vez que se ponen en pie de guerra y el Estado se pone, el gobierno de turno, de rodillas y le concede un montón de regalías y ventajas que no tiene nadie más. Y que sale bien caro, sale bien caro el Estado de Chile a nivel tributario, es carísimo. Y por otro lado, lo que tú dices, Fernando, de por qué el Estado no ha logrado rearticular la red ferroviaria, que naturalmente debiera mover la carga en Chile por las características geográficas de este país. En época de dictadura, quizás, como dices tú, parte del pago ¿cómo se llama? Por todo el movimiento de los camioneros en el año 72. Claro, quizás fue el pago de Pinochet a los camioneros de entonces. Dejar morir ferrocarriles del Estado, porque eso es, lo dejaron morir y hoy día, oye, con suerte transporta pasajeros entre Santiago y Temuco, y no sé, y Temuco quizás es mucho decir, Chillán. Y lo dejaron morir. Era una preciosa red ferroviaria a lo largo de todo Chile, con cientos de ramales hacia el interior y hacia la playa, y eso lo dejaron morir, parte como compromiso para que los camioneros pudieran prosperar este negocio y no tener la competencia del tren, cuestión que le sale carísima al Chile y es carísimo medioambientalmente. Imagínate tener petróleo quemándose por todas las carreteras de Chile cuando podría ser un tren que es mucho más ecológico. Es decir, el tema es bien complejo. Bien complejo. Sí. Bueno, pero hay, por ejemplo, países donde esta llamémoslo así, cooperación integral de los medios de transporte de carga funcionan muy bien, y nosotros tuvimos en un momento dado posibilidades de generar una fortaleza tanto en el mundo del camión, creo yo, como en el mundo del tren, pero bueno, se optó por privilegiar una forma más que la otra, y bueno, ya estamos en este impasse que cada cierto tiempo se enfrenta el gremio de los camioneros, que es muy potente, o los distintos gremios de los camioneros con el Estado. Lo pasó en la época de Ricardo Lagos, que fue bien duro para enfrentarse con ellos también. Ha pasado en prácticamente todos los gobiernos con cosas, y efectivamente, como dices tú,
Federico, ellos tienen una serie de preventas en términos de subsidios y legislación ad hoc que establecen la posibilidad de incentivar el transporte de carga rodoviaria, como dice Chago, y con una serie de beneficios en términos de exenciones y subsidios que evidentemente otras actividades les encantaría tener, digamos. Así es, pues, oye, y cuando el Estado ha tratado de rearticular y de fortalecer su red ferroviaria, ha fallado. Recordémonos, en la época de Ricardo Lagos, se le metieron miles de millones de dólares para tratar de rearmar la red ferroviaria y quedó prácticamente en nada. Hay mucho misterio en todo eso. Nunca quedó claro qué pasó. Se trajeron unos carros viejos desde España que no servían. Ese libro falta por escribirse todavía. Sí, ahí falta por escribirse. ¿Y cuánto fue la cola de los camioneros en eso? Sí. Tenemos que irnos. Muchas gracias, Chago. Gracias, Federico. Que les vaya bien. Igualmente. Gracias a ustedes, igual. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.